de Cochabamba Beni, y así. También por los motivos de la salud, son comunidades alejadas, no tienen lo que se dice un sistema de salud, no tienen postas sanitarias, ni hospitales, ni educación, creo, Escuelas, ¿no? Sí, continúen. y escuelas. Otro punto sería de que en el año 2009 se hacía la observación o se rumoreaba mucho entre las personas de que la parte central de este bosque virgen y Parque Nacional, Territorio Indígena y Seguro Secure se utilizaba como base para la producción de cocaína, porque como era un bosque virgen, era fácil que nadie los controle y que como la gente señalaba que los mismos comunarios estaban asociados con estos narcotraficantes y por eso estaban impidiendo la construcción de un tramo carretero. Ya. ¿Eso como negativo o como positivo? Como negativo, como interesante más que todo. Interesante, ya. Ya, continúen. Como negativo, yo quiero dar a conocer, a mí, más que todo, este conflicto me pareció negativo porque lo que están entrando es a una reserva, a un bosque, y, o sea, quieren construir un camino de del Beni a Cochabamba. Y según lo que he investigado y he buscado actualmente, eh, han tenido así reuniones con los dirigentes y las comunidades del área afectada, de los indígenas, y dicen que ese camino lo quieren hacer porque los de la alcaldía y la subprefectura están destinados a Cochabamba, donde tienen una siembra de coca, y quieren hacer un transporte rápido y quieren también esa zona verde, también para la siembra de coca y eso, o sea, lo ilegal, que para eso querían esa carretera. Y también negativo porque están destruyendo toda la vida que hay en esa reserva, y también porque están dejando, digamos, a las personas que viven ahí, porque ellos son propietarios de esa área, las están dejando así sin vivienda, porque a ellos los van a sacar de esa área verde y les van a decir que van a ir a vivir a un lugar mejor, pero no, la verdad es que la municipalidad casi no atiende a las personas, a los indígenas, porque también he leído un caso que pasó lo mismo en Santa Cruz, de que sacaron de las reservas naturales a las personas que vivían ahí, a las personas que guardaban las reservas naturales, las sacaron de ahí, hicieron sus construcciones, sus caminos, todo eso. Y esas personas ahora en este momento lo que hacen es ir a mendigar a lo que es el aeropuerto en Santa Cruz, porque esas personas viven de la casa, viven de los frutos que les da esa área, ese bosque, y eso es todo. Ellos sus casas los hacen de caña, todo es así a lo natural. Ellos saben lo que es el ambiente y saben la importancia y le dan el valor al impacto ambiental que va a causar al destruir los árboles y al quitarle toda la vida de ese bosque. Y eso sería lo negativo. Ya. Eso sería todo, Inge, gracias. ¿Eso es todo del También grupo? otro punto interesante es que Ya. la insistencia de las autoridades con la construcción de esa carretera, ya que o sea, ellos realizaron ya lo que es el estudio de evaluación de impacto ambiental, porque los del TICNI, los comunarios del TICNI, pedían eso, pero, o sea, la insistencia está en seguir el tramo que esas autoridades quieren, no la que se quedó primero con los comunarios del TICNI. Esto con lo que estuve leyendo, que en la actualidad se sigue manteniendo eso, pero
Más que todo se basa, como dijo usted, es para con un objetivo claro que sería la producción del, más que todo narcotráfico, por la coca, las cosas ilegales. Ya, perfecto. ¿Ya está todo? Sí, Sí, eso es todo. Ya, 20 gracias. minutos. Tenían que ser 7. Ya, está bien. Está bien detallado, está bien, jóvenes. Lo que me hubiera gustado es de la parte inicial, lo positivo, negativo, interesante, pero está bien, está bien. ¿Ya? Igual el análisis de la matriz está bien realizado. Ahora, un ministro decía cuando hubo esa marcha de los pueblos indígenas, como les dije, esos pueblos han vivido miles de años de la recolección y la caza y pesca. Como decían sus compañeros, recogen lo que producen los bosques, los frutos los recogen. Ellos no siembran, así que no están degradando la tierra, no están chaqueando, no hacen nada de eso. Cazan y pescan lo que van a consumir, no cazan para vender y sobreexplotan eh, la, la cacería o no sobreexplotan la pesca ahí en esos territorios. Así que han podido sobrevivir en equilibrio con el ecosistema, con el medio ambiente y pueden seguir haciéndolo. Las autoridades han dicho se le tendría que dar servicios de salud, higiene, servicios básicos, educación a esos pueblos indígenas que viven igual que vivían hace más de 2000 años, hace más de 3000 años o más de 5000 años, ¿ya? Pero esas personas no quieren seguir viviendo como viven, respetando al medio ambiente y obteniendo lo que necesitan nada más. Una carretera y son 1000 kilómetros, a lo mucho son, bueno, son 700, son 1000 kilómetros. ¿Cuánto es eso? No es nada, es una rayita. Pero ya les dije, y los cálculos salen con unas 1200 hectáreas. Pero no solo estas 1200 hectáreas que vemos aquí, que han ilustrado sus compañeros, no solo son esas 1200 hectáreas. Están los animalitos cortados, porque con el ruido de la construcción al talar los árboles o al ir la maquinaria, se espantan, se estresan, las aves son las primeras, se asustan, ya no ponen sus huevitos, no se aparean los animales. Cuando ya está construida la carretera, los animalitos que cazaban esos pueblos indígenas están cruzando, ¡pum!, los atropellan. Vine yo desde Cochabamba en vehículo anteanoche y ayer pasábamos por lo que es el Chaco boliviano, lo que es la provincia cordillera, es decir, todo lo que es Camiri, Charagua, Boyuy, Becuevo, Macharetí y aquí nuestro Aguarahue. En toda esa zona hay áreas de reserva natural, habían animalitos un montón atropellados. ¿Por qué? Porque están escapando del humo, del fuego, están escapando y se hacen atropellar en la carretera. Pajaritos, otras aves, otros animalitos mamíferos están siendo atropellados. Y lo mismo va a ocurrir si es que se pone una carretera. Entonces ahí hay que analizar lo positivo, darles servicios a esas comunidades, pero lo negativo es que durante la construcción se va a deforestar y se va a matar animales. Durante el funcionamiento, por el bocinazo de los vehículos o por los pitazos o por el ruido de los motores de los autos que circulan, muchas aves se van a asustar, van a dejar de aparearse, van a dejar de poner huevos, se van a extinguir. Muchos otros animalitos van a ser atropellados. O como va a haber carretera, mucha gente va a entrar y los va a cazar. No para comer ese ratito, sino para guardar e incluso para vender. Y miren ahí que son selvas escondidas, ya han entrado desde el norte del Chapare las personas que hacían droga, han entrado al territorio indígena y han colonizado. Ellos son nuevos, no son los que vivían hace 5000 años, son nuevos que han asentado ahí, han puesto sus cabañitas y han comenzado a plantar coca entre los árboles. Van una vez al año, recogen, o 2 veces al año recogen, fabrican la droga y la exportan. Y para ellos va a ser facilito sacar de esos bosques aquí a un vehículo para que lo exporten o para que aterricen en esa carretera para exportar droga, ¿no? Entonces tiene sus cosas positivas para ayudar a esas poblaciones, pero hay negativas también,
que puede ser deforestar al medio ambiente, y los que hacen para droga deforestan bastante, ¿no es cierto? Usan químicos, usan ácidos, los vierten, eso mata también a los animalitos. ¿Ya? Está bien, jóvenes, entonces continuemos. La única observación es que se han demorado bastante en la preparación y también en el desarrollo, han sido más de los 7 minutos. ¿Ya? Continuemos entonces, voy a pausar, yo también estoy grabando acá para que sea más fácil para compartir con Mario. En cuanto a los conflictos, ¿puedes retrocederlo, por favor? Dani. En cuanto a los conflictos ambientales urbanos, siguiente, ahora sí. Como sabemos, la naturaleza dejó de funcionar como una fuente de bienestar social, convirtiéndose en un negocio millonario para las clases dominantes, rompiendo de manera abrupta el término de desarrollo sostenible. El consumo excesivo que tienen los países desarrollados y su incansable búsqueda de un proyecto ambiental de protección de la naturaleza se convierte en una hipocresía ambiental. Aunque de igual manera los países en desarrollo no quedan absueltos de culpa, puesto que también manejan un sistema de economía de libre mercado, la cual podría no significar mucho, pero hasta el momento que uno se plantea, hay un constante incentivo al consumismo. Al sufrir deudas externas y pobreza, los países del hemisferio sur, esta excesiva presión económica acelera la depredación de nuestros recursos naturales, alejando cada vez más las posibilidades de una tregua con la naturaleza. En cuanto a la depredación y los conflictos ambientales en Bolivia, la contaminación urbana más peligrosa viene de las empresas industriales y parques automotores. En ciertas ciudades el problema del loteamiento de áreas verdes tiene una misma magnitud de problemas industriales y automotores, y a pesar de que el movimiento ambientalista recién comienza a manifestarse, se pusieron muy firmes en cuanto a la defensa de las áreas verdes, llegando a frenar la arremetida de estos loteadores. Siguiente. Bueno, para continuar, brevemente describiré algunos conflictos que se suscitaron en nuestro país, por ejemplo, la emisión de gases tóxicos por pequeñas industrias ladrilleras en Oruro. Básicamente, una familia comenzó a producir ladrillos y para su realización, en el momento de calentar los hornos, ellos utilizaban excremento de oveja y llantas de goma. Entonces, los vecinos con el tiempo comenzaron a quejarse de los humos y gases tóxicos que existían, así que propusieron cambiar a un gas natural y también propusieron que se reubicara en otra zona. La emisión de gases tóxicos por las chimeneas de la empresa Sanco, esta empresa no tomó medidas contra el impacto que tenía en el medio ambiente. La emisión de gases de la atmósfera provocó una alerta entre los pobladores debido al daño que le causaba a la vista, a la piel e incluso a los pulmones. Así que de la misma manera propusieron, con ayuda de otras entidades, a que adecúen una tecnología para lavar esos gases. Sin embargo, las autoridades de ese momento a cargo hasta ahora no le dieron solución. Luego, la emisión de gases y efluentes hacia la atmósfera y suelo de la empresa Baremsa, Comibol, desde los años 1992 hasta los 1995, Bremsa, una empresa hidrometalúrgica, no cumplen el control adecuado de las emisiones de gases y diques de cola, a su vez provocando también la remoción de suelos. Va a continuar mi compañera con la descripción de algunos problemas. Bueno, continuando con el punto número 5, la contaminación de la atmósfera por la fábrica de cemento en Puente. En el año 1989 esta empresa emite su polvo con todos los componentes del cemento al aire libre. Esto ocasionó la contaminación del suelo y los animales de los agricultores. También se contaminó el río San Juan del Oro.
El punto 6, la contaminación ambiental del Alto Lima. En el año 1948, esta metalúrgica llamada Bustos, que procesa pirometalúrgicamente wolfram y minerales de antimonio hasta convertirlos en trióxido, su sistema de filtración no era eficiente, entonces emitía sus sedimentos al aire libre. Este mismo problema existía con las empresas Holmer y Calvol. El punto 7, las pérdidas de áreas verdes de Trinidad por los loteamientos ilegales. En el año 1999 las áreas verdes se vieron amenazadas por loteadores clandestinos, los cuales se tomaban terrenos que no les pertenecían y hacían la venta ilegal a personas de escasos recursos que literal querían vivir en la urbanidad, pero no podían, no tenían dinero. Entonces tendían a comprar esos lotes. Conflicto suscitado a causa de la venta parcial del parque excombatientes en la ciudad de Cochabamba. En el año 1997, el Consejo Municipal de Cochabamba legalizó la venta de 8.378.022 metros cuadrados del parque de excombatientes a la empresa Ignorte para la construcción de un supermercado. Pero esta no se realizó debido a que eso resultó ser ilegal y se cambió de sitio de construcción. Va a continuar mi compañera. Siguiendo con el punto número 9, tenemos la contaminación y deforestación de la zona de la Gastambo y Barranca. En el año 1970, las ladrilleras circundantes y periurbanas explotan a gran cantidad de la biomasa con fines energéticos, siendo un tercio del consumo energético nacional. Como punto número 10, tenemos la contaminación de la quebrada Quirquí. Chacas, en 1990, centros mineros se posesionan de la quebrada y los pobladores la utilizaron para captar aguas pluviales y servidas, las mismas que son utilizadas para riego de cultivo y consumo de animales. Estos llegaban al consumo humano provocando enfermedades gastrointestinales. Como número 11 tenemos contaminación provocada por el ingenio azucarero San Aurelio de la zona sur de la ciudad de Santa Cruz. En el año 1959, jarubichi, que son desechos de la producción de azúcar, son vertidos a los canales del vidraje que están a los costados del ingenio. Las mismas que provocan enfermedades oftalmológicas, dérmicas e intestinales a los 36 barrios circundantes del ingenio azucarero San Aurelio. Siguiente. Para emplear la matriz FPEA, hemos elegido problemática que es la contaminación del arroyo San Juan de Trinidad, que es surgida por los pobladores e industrias que están en la zona. ¿Por qué? Porque no cuenta con alcantarillado y también debido a un mal manejo de la gestión de residuos. ¿Cómo lo hace? Vertiendo desechos líquidos y sólidos de tal manera que se volvió un colector de aguas industriales, así como domésticas y desechos sólidos de todo tipo. Cuando el daño ocasionado tuvo sus inicios en el año 1990, comenzando con espacios turísticos que hasta la actualidad no han sido subsanadas estas necesidades, donde el conflicto se ocasiona en la ciudad de Trinidad, capital de Beni. ¿Quién? Lo generaron en este caso los mismos vecinos que circundan el arroyo San Juan, como también las industrias de Trinidad y municipio. Siguiente. Como aspecto positivo tenemos las organizaciones se movilizan en busca de la solución para su saneamiento del área. Las autoridades se propusieron a bombear las pocas aguas que quedan en el arroyo con el fin de descontaminar parcialmente el área. Como aspectos negativos tenemos los habitantes cercanos a la zona del conflicto son los que provocan el problema. Los generadores del conflicto se vuelven los mismos afectados, o sea, las organizaciones que se preocuparon por el problema. Por el momento solo se evita que el arroyo se convierta en un lugar donde se concentre la basura y no así construir un sistema de alcantarillado, así que de esta manera no se puede acabar con este problema de contaminación. El grado de contaminación es muy elevado, por lo que ocasiona malos olores, como también la propagación de mosquitos y las consecuentes riesgos de malaria y fiebre amarilla. Como aspecto interesante tenemos una planta llamada tarope que crece en el arroyo, que funciona como absorbente natural de contaminación gracias a la fotosíntesis que tiene esta planta. Ya.
Bueno, empleando la matriz FPA, la fuerza impulsora para esto sería el crecimiento poblacional y el desarrollo económico del lugar. La presión al ambiente serían las industrias de servicios y los hogares. El estado serían las áreas naturales y la biodiversidad en la zona que se ven afectadas por la contaminación de agua y el aire. La exposición se ve afectada durante 9 años y se dañó 800 hectáreas por la contaminación del agua, aire, flora y fauna. Los efectos: la pérdida de flora, fauna y produce enfermedades en personas. Ya. La acción de fuerza. Para el progreso económico, esto sucede para el progreso económico de las industrias. La acción de proyecto, de presión, es el proyecto de construcción de un sistema de alcantarillado de acuerdo a la ley. También un estudio de impacto ambiental. Acción de Estado, crear planes de saneamiento en el lugar afectado. Acción de exposición, reducir o anular la cantidad de desechos contaminantes para el arroyo. Y la acción de efecto sería rescatar la flora y fauna, limpiar el arroyo y producir en más cantidad la planta tarope para absorber la contaminación del lugar. Y eso sería todo. Ya, está bien. El tiempo está perfecto. Ahora, quisiera que vuelvan a la primera diapositiva, por favor, después de sus nombres. No, a ver, ya, a ver, avancen, por favor. Avancen, quería profundizar un poquito más. Una más. Ya. No, vuelvan. Quería explicarles sobre el conflicto 3. Sobre el problema 3. Ahí. La emisión de gases tóxicos por las chimeneas, dice, causa problemas en la salud, daños en la piel y no se los soluciona. Estos problemas persisten, no se los soluciona porque deberían hacerse tratamientos, colocar filtros y demás. Si no lo hacen, se les multa a las empresas, pero las empresas generalmente dicen, bueno, que me multen porque colocar filtros o los sistemas para reducir esa emisión de gases es más caro que construir otra vez una fábrica. ¿Ya? Entonces se arriesgan y dicen, bueno, que me multen porque si les obligan a colocar ese filtro, les hacen quebrar y se salen del negocio. ¿Ya, jóvenes? Entonces lo que hacen generalmente es hacerle alguna donación a la comunidad, hacerle algo a la comunidad para que la comunidad los acepte. Sin embargo, van a seguir emitiendo gases tóxicos que pueden envenenarles. ¿Ya? Ahora, vuelvan a avanzar a la parte de la matriz FP, EE y A. Avancen por favor al final. Ya, está bien. Ahora, está bien identificado. Vuelvan a la descripción del conflicto. Una diapositiva antes, por favor. Una más. Exacto. En realidad, el conflicto o el problema no es que el conflicto sean los pobladores, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es el conflicto en realidad o cuál es el problema? El crecimiento poblacional. Ya, es el problema. ¿Y cuál es en realidad el problema? Es la contaminación al medio ambiente. Lo van a corregir para su informe. ¿Listo? Se está contaminando al medio ambiente. Ahí donde dice cómo, en los vertidos, eso lo tienen que colocar como problema. ¿Listo? Se contamina. ¿Ya? ¿Está bien? Avancen ahora a la matriz. Están tomando apuntes, ¿no? Lo que tienen que corregir. La fuerza impulsora está muy bien. Ahora, avancen a las acciones. En las acciones jóvenes, aquí no entendí muy bien. ¿Qué están proponiendo para actuar sobre la fuerza impulsora? ¿No se puede proponer nada? ¿O qué están proponiendo? ¿Qué acción están proponiendo? No es obligatorio que exista una acción para cada eslabón de esa matriz de análisis. Entonces les pregunto, ¿aquí están proponiendo alguna acción o dicen que es inevitable el progreso económico y social, ¿no? Porque también las personas necesitan establecer barrios, urbanizaciones para vivir y las industrias funcionar. A ver, a las 3 miembros del grupo les pregunto, ¿han propuesto una acción para disminuir el efecto de la fuerza impulsora o no?
puede hacer algo al respecto o no? Estábamos hablando, pero no lo tomamos en cuenta para escribirlo, pero dijimos que una especie de charla a los pobladores, a ver si reflexionan, porque depende de ellos. Incluso si van y sacan todos esos desechos del arroyo, las personas van a seguir votando, los que viven cerca, porque no cuentan con un sistema de alcantarillado. Entonces, lo que pensábamos era eso, Ya, hablar, dar charla. está bien eso, pero sobre la presión. La fuerza impulsora es lo que promueve el problema. ¿Cuál es la fuerza impulsora? Es que el crecimiento de la población y el desarrollo económico de las industrias, ¿no es cierto? Eso no se lo puede parar. Tal vez aquí decir no se puede parar el progreso, ¿ya? No es obligatorio que para cada eslabón de la matriz le pongan una acción, ¿ya? Porque no le vamos a decir a las personas dejen de tener hijos y dejen de trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Se mueren de hambre o se mueren de tristeza porque no pueden tener hijitos, ¿ya? Entonces no siempre es obligatorio que a todos estos factores le pongamos su acción, ¿ya? Entonces aquí me gustaría que no le pongan esto, digan es muy difícil frenar el crecimiento poblacional o prohibirles que se amplíe la población y lo de las industrias, ¿ya? Tal vez reubicarles en mejores lugares o que estén bien planificado el crecimiento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana y el crecimiento industrial en zonas adecuadas que cuenten con los servicios de disposición de aguas residuales y de recojo de residuos sólidos, ¿ya? Eso sí podría hacerse. Si no se puede frenar el crecimiento poblacional e industrial, que crezcan ordenadamente. Eso colóquenlo acá. ¿Ya? Una acción sobre la fuerza impulsora, que crezcan, pero ordenadamente en lugares donde está permitido que crezca la mancha urbana y que las industrias se establezcan en parques industriales. ¿Listo? Eso colóquenlo aquí como fuerza impulsora para que vaya en su informe. Y también en la diapositiva que van a presentar ya le mejoran esto. ¿Listo? Eso está, jóvenes, está bien. Continuemos. Augusto ya está para el grupo 5. Devuélvanme como hospedador, por favor, a quien le designé, Ávila. Devuélvanme como hospedador. Ya. Me avisan cuando ya sea yo hospedador. Compañeros, hoy día nos tocó exponer la parte de conflictos de tierra y territorio. ¿Qué es un conflicto de tierra y territorio? El conflicto de tierra y territorio que tenemos en Bolivia por lo general son en diferentes zonas que pueden ser de dos o más bandos que no están de acuerdo con la distribución de determinados elementos o de materia prima. El control y uso y acceso de recursos naturales y del ambiente que perciben, satisfacer los intereses de los reguladores del conflicto y mantener en conflicto a los que no les conviene la parte afectada. Algunos de los conflictos de tierra y territorio en Bolivia puede ser la pesca comercial clandestina en Beni, la resistencia a la perforación de pozos de agua en el Valle Bajo Cochabamba, los conflictos y la propiedad y posesión en el territorio indígena. También hay la superposición de concesión forestal con reserva de la biosfera y territorio indígena Pilón Lajas, la superposición de concesión forestal en el Parque Nacional y el área de manejo integral Maldini, y la superposición de territorios comunarios de origen de concesión de madera. Y por último sería la explotación forestal y explotación palmiteria en áreas de TCOS. La superposición se refiere a más o menos superponer un bando está sobre la ley o está haciendo cosas que no convienen al otro bando. Por eso serían los conflictos de tierra. Aquí podemos ver algunos ejemplos que sería la pesca ilegal en Bolivia y la tala ilegal en Bolivia, que es muy recurrente, en especial en los departamentos de Beni y el departamento de Santa Cruz.
Y bueno, nosotros ahorita vamos a recalcar el ejemplo de la explotación forestal y explotación palmitera, que es el último ejemplo, página 153. En estos podemos ver que a principios de los años 90, en el Centro de Desarrollo Forestal otorgó una serie de contratos y de aprovechamiento forestal a empresas madereras sobre tierras que tradicionalmente pertenecen a los indígenas de los pueblos chimanes. Y esto se dio durante el gobierno del presidente Jaime Paz, que se dictó el decreto 2261-1, 2261-1, que es el mismo decreto del bosque Chimane, que lo nombra áreas protegidas y territorio indígena oficialmente. Este decreto disponía que los aserraderos dentro de las áreas tenían que reubicarse porque ya era zona protegida, ya mediante ley, mediante decretos. Y pues, sin embargo, estas disposiciones no fueron cumplidas porque está la parte que incumple las normas. Y aquí digamos que en el año 1996, cuando se aprueba la nueva ley forestal, se les conoce a los titulares de contratos de aprovechamiento forestal al beneficio de la conversación voluntaria bajo la condición de la presentación de educación en sus planes de manejo y del pago de sus obligaciones forestales. En 1997, los indígenas presentan una demanda hacia el organismo forestal para que puedan controlar esta superposición y ayuden a que esas empresas madereras se vayan de su territorio. Y pues comenzó comenzó el juicio, y pues al principio no les daban el apoyo porque decían que no incumplían normas. Estaban dando el apoyo a las empresas madereras porque, como por lo general la plata mueve todo, eran muy corruptos los jueces en esos tiempos, y a los indígenas no pudieron, por un tiempo estuvieron peleando y no tenían resultados. Hasta que los indígenas hicieron un mapeo de las coordenadas de las conversiones forestales, y algunos de sus vértices afectaban permanentemente a los territorios indígenas. Después de hace un tiempo, y los indígenas estaban cansados de que estaban cansados de que no le hicieran caso, de que todo era simplemente en vano. Así que los indígenas hicieron algo muy radical, que secuestraron tractores de la empresa Paragua. La empresa Paragua era una de las empresas que estaban haciendo la superposición. Estaban quitando las tierras, estaban amormentando a la parte indígena. Y pues los indígenas, al no saber qué hacer ya, secuestraron los tractores y
la prioridad del presidente de la Cámara Nacional Forestal y la realización del bloqueo que paralizó completamente las actividades de la zona y continúa amenazando de las maneras de desplazar al ejército a la zona, que fue un problema muy grande y al final hubo solución, pero fue después de haberlo peleado mucho, después de... O sea, un problema que ya estaba, ya tenían las leyes aprobadas por el presidente Jaime Paz, y eso no siguieron ¿cómo se dice? No siguieron las leyes esa empresa, y pues simplemente un problema pequeño que ya estaba solucionado del inicio se convirtió en algo muy grande, y que al final los indígenas, con la indignación que tenían, tuvieron que hacer los bloqueos, tuvieron que secuestrar, y al final tuvo que entrar el ejército. Al final fueron escuchados, pero después de mucho tiempo. Bueno, esa es mi parte, y ahora toca la parte de mi compañero. Ya. Habilítelo como hospedador o... Dale, compañero. Ubicación del conflicto, Inge. Eso se dio en el TCOS, bajo el Paragua, también en el municipio de San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz, la ubicación del conflicto, donde se generó los conflictos. Y después los generadores del conflicto fueron las empresas que eran el Tarumar, el Paragua y la empresa del Palmito, Ichiro. Los iniciadores del conflicto fueron las comunidades del Porvenir, la Florida y Hizo Firme. Inge, sí. Como yo no sé esto muy bien, lo estoy leyendo nomás lo que era de... Ya. Los reguladores del conflicto eran la superintendencia forestal y los reguladores de conflicto era la superintendencia forestal, y las zonas afectadas eran 1.200 habitantes del pueblo indígena bajo el Paragua. Y la actividad que generó el daño fueron la explotación forestal y la explotación de palmitera en las áreas del uso comunal de 3 comunidades indígenas. El daño generado se está produciendo o es recurrente. La actividad esta nos dice que es peligrosa por la forestación que hicieron. Ahora te dije que voy a pasar lo que es mi parte mía. Ya. En el área afectada ahorita, digamos, el área afectada es más de 100.000 bosques tropicales ahorita actualmente, Inge. Y nos dice actividades afectadas son lo que es la agropecuaria, el comercio, la industria y la piscícola. Porque como sabemos, las lanchas que vienen de Brasil explotan mucho lo que es el área piscícola, explotan mucho lo que es el pescadito pacú, donde a la gente originaria del lugar lo llevan al borde de faltarles a ellos, ¿no? Los recursos afectados, Inge, serían el agua, y la flora y la fauna. El daño ha iniciado desde julio de 1997 y el conflicto desde agosto de 1997. Ya. El objetivo de los afectados ha sido garantizar el libre uso, aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales de las áreas comunales en la
TCO del Bajo Paragua. Después sería la fecha de registro, donde fue en septiembre de 1999. Ya. ¿Eso sería todo? Sí. Sí. Ya. Ahora, la parte de la matriz, jóvenes, esa parte no la han hecho, la de analizar los eslabones de la matriz, lo que tiene que ver con la fuerza impulsora del conflicto. ¿Cuál sería la fuerza impulsora según lo que acaban ustedes de explicar? ¿Cuál sería la fuerza impulsora del conflicto? La fuerza impulsora del conflicto aquí sería la superposición, porque al haber una ley ya dispuesta, no hicieron caso y pues se entraban a las tierras de los indígenas a invadir técnicamente y a sacar sus recursos naturales. En este caso, empezaron a la explotación forestal y la explotación palmitera, así que sería la superposición en este caso. ¿Y la generación del conflicto, el generador, cuál era? El generador del conflicto. El generador del conflicto sería... Boris, creo que Boris leyó esa parte. Disculpe. Boris leyó la parte, ¿cuál era el generador del conflicto? Sí, disculpe. El creador del conflicto sería la empresa Tarumá, la empresa de Paraguay y la empresa del Palmito de Iquilo, ¿no? Ya, por la explotación del palmito y de la explotación forestal. Ya. Ya, pero estaba explicando Bustamante, ¿no es cierto, Augusto? La fuerza impulsora es aquello que provoca la presión sobre el medio ambiente. Si bien la ejercen esas empresas, las forestales y las de explotación de palmito, Augusto está explicando que es por la sobreposición, ¿no es cierto?, de territorio, de las concesiones para hacer la explotación forestal o la explotación del palmito sobrepuestas sobre territorios de otras personas. ¿Y qué creen que ocasiona eso? Que se viole la ley, que no se respeten los territorios para realizar esas explotaciones. ¿Por qué se realiza eso, Augusto, Boris? A ver. Disculpe, ¿puedes repetir por favor, ingeniero? Sí, la fuerza impulsora es lo que motiva que se dañe al medio ambiente. ¿Qué es lo que motiva a esas empresas a realizar la explotación en un área donde no se les ha concedido y explotar el palmito también en un área que no les corresponde? Pues técnicamente sería el dinero y no hay control por ese lado también, Inge. Ajá, y de paso, Inge, como usted sabe, Bolivia es un país muy racista y más allá en los años 90, en esa época como que los indígenas no tenían mucha voz y podrían ser amedrentados fácilmente, así que estas empresas aprovecharon eso y simplemente se entraron a toda costa porque sabían que la ley iba a estar de su favor, porque como lo mencioné en la exposición, todo es con plata y el juicio fue, ¿cómo se dice? El juicio fue retrasado mucho y dándole la razón a estas empresas, porque llegó al punto de que 100.000 hectáreas, ingenieros, fueron taladas en el transcurso de ese tiempo, 100.000 hectáreas. Así que puede ser la plata, el dinero, ¿no? Porque, como ya lo dije, Bolivia es un país muy racista y peor en esos tiempos. Ya, entonces está bien lo que han analizado, pero estamos analizando con esta matriz de las fuerzas, la presión. La presión es lo que se está haciendo sobre el medio ambiente y es explotación de territorio que no les corresponde, ¿no es cierto? El estado es que se han entrado a unos territorios, se han sobrepuesto la explotación forestal y palmitera sobre territorio que no les correspondía.
El grado de exposición es lo que acaba de decir Augusto, la cantidad de hectáreas que se han deforestado, el tiempo que se ha deforestado. El efecto es esa deforestación y luego tienen que proponer las acciones. Entonces díganle a Camargo que él va a exponer esa parte, pero ustedes ayúdenle a confeccionar la matriz como han hecho los demás grupos. ¿Listo, Boris? ¿Augusto? ¿Ya? Sí, ingeniero, va a disculpar por favor, es que la última parte, justamente esa de los ejemplos, ¿no? que usted nos dijo que nos faltaba, era mi compañero Camargo. ¿Ya? Él tenía, bueno, no nos pasó lastimosamente porque tiene mucho trabajo y pues eso nos fregó un poquito. No hay Y problema. como usted dijo que la exposición tiene que durar unos 7 minutos, traté de hacerlo las menos palabras que pueden en la exposición y para que nosotros directamente dictemos nuestros conocimientos. Sí, les entiendo. Además yo, como estaba de viaje, no pude activar el video para... Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a explicar sobre los riesgos climáticos, la vulnerabilidad y la pobreza que van de la mano, ¿no? Ya, active su Con cámara. riesgos climáticos... ¿Perdón? Active su cámara, compartir cámara o compartir video. Está activado, Inge. Solo que siempre cuando comparto mi pantalla no se observa... Ya, continuamos. Sí, está activado. Ya. Como le decía, vamos a explicar sobre los riesgos climáticos, la vulnerabilidad y la pobreza que van de la mano. Con riesgos climáticos nos vamos a referir, como la imagen que pueden observar ahí, los huracanes, las tormentas, los tornados, algunas sequías, también las deforestaciones y demás. Mi grupo está conformado por Martínez Denis, que es mi persona, Romero María, López Mariana. Ya, específicamente en los dos primeros puntos vamos a tratar los impactos generados por los eventos climáticos extremos en Bolivia. Según la bibliografía brindada aquí en la tabla, podemos observar que entre los años 2000 y 2010 ha sido afectado nuestro país de Bolivia con la mayoría de sus inundaciones. Se observan en la tabla acá, a partir de los años 2000, la mayoría, la frecuencia ha sido de inundaciones de color medio café, ¿no? Ha sido por inundaciones a partir del año 2000, con una frecuencia de 2, de 2.5, de 3, a partir del año 2000 hasta el año aproximadamente 2010. Ahora, los tipos de eventos que se han ocasionado entre los años 2002 y 2008 han sido diferentes, ¿no? Los eventos climáticos, por ejemplo, las inundaciones con una frecuencia de 353 en el año 2002, las sequías con una frecuencia de 351. De la misma manera, así sucesivamente han ido aumentando durante los siguientes años. Por ejemplo, acá si analizamos el de la sequía, en el año 2002 ha sido 351. 2003 ha ido bajando un poco, pero de la misma manera ha ido subiendo para el año 2004. Ha ido bajando para el año 2005, bajando un poco más, para el año 2007 ya ha sido mucho mayor, de 651. Y así. Ahora, el fenómeno del niño-niña dice que fueron catalogados como los más fuertes que se han suscitado en nuestro país de Bolivia. Ahora, cada uno de estos acontecimientos, hablando de riesgos climáticos, han tenido ciertos efectos dentro de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, aquí en la tabla podemos observar que en el año 2010 se ha suscitado una sequía aguda que ha traído como efecto 19.000 familias afectadas. De la misma manera, para el año entre los años 2009 y 2010 se ha suscitado el fenómeno Niño, que ha traído como efecto 114.806 familias afectadas. También impacto socioeconómico, con un valor aproximado de 236 millones. Para el año 2000 se ha suscitado emergencias, epidemia del dengue, con una aproximación de 6.000 casos confirmados, 22 fallecidos. De la misma manera, para el año 2007 y 2008 se ha suscitado lo que es el fenómeno Niña, que ha traído consigo efectos de 123.748 familias afectadas y una aproximación de 495 millones de daños y pérdidas. Para el año 2002, si nos vamos aquí más abajo, se ha suscitado una tormenta de granizo en La Paz,
que ha tenido como efecto 70 muertes, más de 70 millones en pérdidas, y así de la misma manera un sinfín de eventos climáticos extremos que se han suscitado dentro de nuestro país, ¿no? Aquí dato curioso, el efecto niño que se ha suscitado en el año 1982, entre los años 1983, ocasionó el recrudecimiento del subempleo, también de la misma manera desempleos, migraciones, mucha gente ha pasado del campo a habitar la ciudad, como también de la ciudad se han ido a otros países, ¿no? Han migrado. Los niños del año 1982 y 1983, que también se ha volvido a suscitar entre los años 1997 y 1998, fueron los más registrados, dice, en el último siglo, trayendo como consecuencia anomalías también en lo que es la temperatura de la superficie del mar, entre 2 y 4 grados centígrados sobre su valor normal. Ahora, el efecto, entre todos estos eventos ocurridos, el que más ha tenido, el que más impacto ha tenido ha sido el niño de 1992 y la niña que ha suscitado en el año 1200, entre los años 2007 y 2008, que ha generado picos de impacto económico importantes en nuestro país y han sido tipificados o clasificados como moderados. Podemos observar aquí en la tabla que, por ejemplo, entre los años 1982 y 1983, este fenómeno del niño o niña ha traído a la población afectada a aproximadamente de 1.600.000 de damnificados directos. En lo que es respecto a lo que es el impacto económico total ha sido de 836.5 millones de dólares. Los daños directos han sido de 521.6 millones de dólares. La pérdida en flujos ha sido de 314.9 millones de dólares. De la misma manera, los efectos en el sector externo han sido de 101 millones de dólares. Ahora, el impacto sobre el Producto Interno Bruto de Bolivia ha sido de 7.5% y el impacto sobre el gasto del gobierno ha sido de 33.6% a 92.01%. Aquí en la tabla se puede observar así de la misma manera, ¿no? Si lo analizamos cada uno por nuestra parte, podemos ver los efectos que ha ocasionado cada uno, el efecto del niño o niña que se ha suscitado en los diferentes años, ¿no? Ahora, identificando lo positivo, lo negativo y lo interesante de manera general de estos eventos climáticos extremos que se han suscitado, analizando aquí de todas las tablas que les mostré, que han sido en sí han sido desde los años 1960 hasta 2010, ¿no? Porque ha sido en esa época que se ha publicado esta bibliografía. Entonces, analizando dentro de esas últimas 3 décadas, que es desde 6 décadas, perdón, desde el año 1960 a 2010, podemos identificar algunos aspectos positivos que tratamos de resaltar de estos problemas o de estos eventos climáticos extremos. Por ejemplo, si es que no se hubieran suscitado, hasta este entonces no se hubiera aplicado o no hubiera implementado el gobierno algunas estrategias de mitigación que se tienen dentro de la normativa, ¿no? Ante estas amenazas de este tipo, hablando de este tipo de acontecimientos. Ahora, por otra parte, cuando se suscitan este tipo de problemas ambientales, este tipo de efectos, por ejemplo, si en alguna zona se produjo alguno de estos eventos, va a producir ciertas anomalías dentro de lo que son las precipitaciones. En zonas que nunca llovía, puede que llueva. Entonces es algo positivo, porque en esas zonas que eran zonas, qué sé yo, con sequías, el que le llegue una gota, entonces se ve como algo positivo. Se trata de resaltar eso. No sé si cuenta. Ahora como algo negativo puede identificar que, la mayoría, casi todo es negativo, ¿no? Cuando vemos este tipo de problemas, la mayoría de los efectos que ocasiona son negativos. Por ejemplo, el efecto de niño que se ha suscitado en el año 1982, entre 1983, ocasionó el recrudecimiento, dice, del subempleo, ¿no? O sea, los desempleos, las migraciones, sí,
todo eso ocasiona un aspecto negativo, el desplazamiento del campo a la ciudad, es decir, las pérdidas económicas del gobierno en su Producto Interno Bruto en sí, todo eso implica aspectos negativos que trae consigo este tipo de eventos. Ahora, algo interesante que rescatar de estos eventos es que las cifras más elevadas que he podido identificar han sido del fenómeno niño-niño que se ha ocurrido entre los años 2007 y 2008, que trajeron consigo las cifras más elevadas, como les decía, ¿no? 133 millones 110.000 familias afectadas y 443 millones de daños y pérdidas. Dentro de todas las tablas que les mostré, esas son las cifras más elevadas que he podido observar. Por ejemplo, esta aquí, la columna 6, ¿no? Siguiendo, tenemos bueno, mi compañera va a continuar con el siguiente punto. Ya mientras se van alistando yo voy a ir hablando, me avisan cuando estén listos. Estos fenómenos climáticos extremos se caracterizan por ser sequías muy extremas como la que se vivió el año pasado, los últimos años acá en el Chaco, donde se veían imágenes de ganado que se moría alrededor de las charcas, que estaban completamente secas, que se volvían fango, los animalitos por ir a tomar agüita se quedaban ahí atrapados y se morían o se morían de sed. Eso el mismo año en otros lugares como las tierras bajas de Bolivia, como en el Beni, ocurrieron inundaciones. En el occidente del país había sequía extrema y la gente perdió toda su producción, perdieron todo su dinero, por eso dicen la cantidad extrema de recursos que se perdieron, la migración. Esos años, el 82-83, hubo tal migración del campo a la ciudad que se fueron a pedir limosna y otros se quedaron a vivir ya en las ciudades, y surgieron barrios como el Plan 3000 en la ciudad de Santa Cruz. Ahí en esos años, por esa gran inundación que hubo en el país y gran sequía, hubo un movimiento que cambió nuestro país. A Santa Cruz fue a crearse esa ciudadela, ¿no? ¿Ya están listos para continuar, jóvenes? Sí, ya, continúen entonces. ¿Quién va a continuar? María Romero. Perfecto, continúe. Bueno, hablando sobre lo que es precipitación, durante los eventos de el niño, el niño o la niña de las últimas 3 décadas, en sí estamos hablando del año más o menos 1800 hasta el 2010, 1600. La concentración del impacto se situó en el sector productivo con énfasis en las áreas agrícolas y ganadería. La cuantificación de pérdidas de las actividades productivas traducida en términos de la tasa de crecimiento de PIB, que significa el Producto Interno perdón, implica una caída de 1.7% de porcentual. Luego tenemos el impacto sectorial en ENOS en Bolivia. ENOS significa el Niño Oscilación del Sur, en la cual daña a los sectores sociales, viviendas, educación, cultural. Luego está en los sectores productivos. Ahí, como ustedes ven, dice en total de todos esos daños que ustedes pueden leer, que es comercio, infraestructura, transporte, en total es 836.5 millones de... ¿Cómo es la calculadora? Continúen. La idea luego la explicamos. Ya va, no se queden con eso. Una palabrita que lo tenía ya hecha. Bueno, esa cantidad en porcentaje del 100% que es.
Luego también se dice que el niño presenta anomalías de precipitación positivas en el oriente, que dan lugar a inundaciones, y también lo que está son las anomalías negativas en la región del Chaco y en el altiplano, lo que provoca sequías y heladas. El niño fuerte como existe más o menos en el año 1982 a 1983. Y aquí podemos ver la figura número 14, el niño y la niña, episodios neutros, su impacto que va subiendo desde el 2000, desde 1990 hasta el 2010, hasta el 2008, de poco en poco. Luego también tenemos otro punto que son las inundaciones. Las áreas de inundaciones se encuentran en mayores proporciones en la cuenca de Amazonas, que abarcan el 66% del total del territorio y los departamentos afectados en Bolivia en los últimos 5 años. Están lo que es Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba. De la cuenca de La Plata, los afectados son los municipios de los departamentos de Chuquisaca y Tarija. Aquí tenemos un mapa donde son amenazas de inundación. Podemos ver, aquí están los departamentos, este color. Está Santa Cruz, La Paz, también está un poco, aquí está una amenaza, todo lo que es casi es Beni y Cochabamba. Y después tenemos la cuencas de Bolivia, lo que es en Amazonas de riesgo alto, río Momoré, en subcuencas Momoré, y los ríos que son Beni, Bari Grande, río Piraí, Chané, Yapacani, más rapidito, avanza más rapidito. ¿Sí? Sí, más rapidito. No es necesario que lean todos los ríos, un poco más rápido, ¿ya? No les escuché. No es necesario que lean todos los nombres de los ríos, más rapidito, una idea general del cuadro y avanza, ¿listo? Ya. Bueno, esa es la tablita necesaria para que les pueda explicar sobre dónde están las amenazas de las inundaciones, ¿no? Ajá. Luego, siguiendo, estamos hablando sobre qué es la sequía. Mi compañera Mariana le va a explicar sobre ese tema. Buenas tardes, ingeniero. Sí, yo le voy a explicar sobre la sequía. Ya. La sequía está afectando principalmente a los medios de vida y nutrición de las familias del área rural. ¿Qué es sequía? La sequía es la falta de lluvias durante un periodo prolongado de tiempo que produce sequedad en los campos y escasez de agua. ¿Por qué? ¿Por qué se produce sequía? Se debe a la ausencia o escasez de la precipitación durante un periodo determinado. ¿Cómo podemos prevenir sequías? Proteger todas las fuentes de agua naturales y artificiales, evitar quemar árboles o vegetación, ya que dejan los terrenos resecos, cuidar el consumo del agua, no desperdiciar el agua ni dejar las llaves abiertas. Realizar sistemas de riego que permitan una mejor utilización del agua. Proteger la vegetación y reforestación con plantas nativas. No cultives o no cultivar en laderas que tengan pendientes muy altas. Siguiente. ¿Dónde hay más sequías? En los departamentos del Beni, en Chuquisaca, La Paz, Tarija y Santa Cruz son los departamentos más afectados por la sequía. Bueno, ¿quién está afectado con la sequía? La disminución de la producción agrícola serían las personas en el campo, ¿no? Ellos son los más afectados también por sus productos. Y la capacidad de la carga del ganado, tormentas, polvo,
cuando la sequía afecta un área que sufre desertificación y descontento social, conflictos y guerras naturales, incluyendo agua y alimentos. Bueno, lo positivo de la sequía, yo no he visto nada positivo, porque bueno, mayormente hay cosas negativas. Lo negativo es la disminución de la producción agrícola, la hambruna debido a la pérdida de cultivos alimentarios, deshidratación y enfermedades, tanto como en animales y en personas. Siguiente. Las heladas. Helada. El fenómeno atmosférico que consiste en una bajada de temperatura hasta la congelación del agua. ¿Por qué? Porque se produce en el agua, provocada por el movimiento de una masa de aire frío cuya temperatura es inferior a 0 grados centígrados. Se produce cuando la masa de aire es seca, si la está parcialmente cubierta y la capa baja de la atmósfera está turbulenta. ¿Cómo afecta la helada en las plantas? Las heladas pueden ser fatales para la producción de hortalizas, pues los cristales de hielo pueden generar desgarres celulares y tisulares o la desecación del fruto. Además, las heladas pueden marchitar las plantas, pausar su desarrollo, la intensidad y duración del fenómeno. ¿Dónde hay más heladas? A nivel nacional, las heladas son más frecuentes en la parte occidental del país, en el área de los departamentos de La Paz, en Oruro y Potosí, pero también ocurre en regiones de los valles Cochabamba, Chuquisaca y Tarija y en los valles cruceños. ¿Quién es más afectado en la helada? Los afectados son los agricultores. Plantas se llegan a secar por temperaturas muy bajas. Lo positivo es para el humano es bien por un lado, ¿no? Porque puede desarrollar con facilidad su quehacer y lo negativo, las plantas, verduras y hortalizas, etcétera, ya que produce un agricultor llega a perder una parte por temperaturas muy bajas. Lo interesante es ver cómo el frío mata órganos vegetativos. Eso es todo, Inge. Ya, volvamos por favor ahí. No, a la última diapositiva, por favor. Positivo es que el ser humano pueda hacer sus actividades en las heladas. Puede hacer sus quehaceres, eso es dentro del hogar. Bueno, dependiendo dónde. En la parte de la agricultura las personas casi no pueden, ¿no? Pero digamos en las ciudades sí, pero en los campos casi no, porque a veces pueden helarse sus plantas, sus productos. ¿Y los quehaceres, cuáles serían los que sí pueden hacer? Bueno, los quehaceres de las personas de la ciudad, diría. De ese lado, pero en la parte del campo no. Ya, quehaceres del hogar deben ser, ¿no? Los que hacen dentro de la casa sin salir. Sí, eso. Ya. Interesante es ver cómo el frío mata órganos vegetativos. ¿Qué significa eso? O sea, como el frío puede matar a las plantas o les hace perder el tono del color, o sea, tienen un verde o un verde claro y se hacen negras las hojitas. Ya, está bien, interesante ver o conocer, ya. Está bien, jóvenes, les faltó la parte de la matriz. ¿Qué pasó con la matriz de la a mí me toca eso. Ya, lo continuamos eso el día, pare ahí, el mapita, estaba explicando usted, le corté, ¿no? Pare ahí, lo de la matriz la vamos a hacer el día lunes. Una más, vuelva al mapa de Bolivia donde estaba explicando, Romero. ¿Dónde está? No, el mapa, vuelva. Ahí, ya. Romero estaba explicando acerca de las zonas de mayor inundación. Esta parte oscura son las tierras bajas de Bolivia, que significa que aquí están las serranías del altiplano, viene la serranía del Incahuasi en Chuquisaca por Pacharetí, Camiri,
y la serranía, que se convierte en la colita de el Aguarague. Serranía significa unos cerritos, pero en la parte del Beni son los llanos de Bolivia y la parte del Chaco también son llanos. Entonces esas partes del Beni, de Santa Cruz, del norte de Cochabamba, son las que más se inundan, son las cuencas de el río Mamoré, Beni y demás, ¿no? Es lo que decía su compañera. Pero el mismo año que hay muchas lluvias en Santa Cruz, se inunda aquí, toda la lluvia se va a esas zonas bajas, la lluvia de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, se va a esas zonas e inunda el Beni. Mientras tanto, en el occidente del país hay sequías, se pierde toda la producción agrícola en esta parte del país. Y en el Chaco también ocurren las sequías extremas, ¿no? Entonces eso ocurre el mismo año. Estas variaciones climáticas van a ser la matriz para la siguiente clase, jóvenes. Estas variaciones climáticas son producto del cambio climático, que lo vamos a estudiar bien en esta materia. Eso nomás quería aclararles. Y vamos a continuar, por favor, con su matriz para el día lunes.